Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos toca comentar otro libro que toma una temática que ya tratamos en entregas pasadas en otro libro, que es Pensar después de Gaza, de Enzo Bifo Berardi, ensayo sobre la ferocidad y la extinción de lo humano. Este tema ya lo habíamos tratado hace dos entregas en otro libro, escrito por un historiador, que si ustedes recuerdan se llama Gaza en la historia, y el historiador es Enzo Traverso. En esta oportunidad es un ensayo filosófico en el cual discurre ante la sorpresa de la extinción y del genocidio que está ocurriendo en Gaza, el autor sobre el futuro de la humanidad. Y lo ve como un momento clave en la historia que abre las puertas de alguna manera, por ser un tanto teológicos, hacia un infierno y hacia una posibilidad de extinción de la condición humana y de la humanidad en sí. En aquella oportunidad, cuando hablamos de Gaza en la historia, nos referíamos a la importancia que tenía tratar este tema en la Argentina, porque la relación con la comunidad judía, con la diáspora judía y aún con el Estado de Israel, había asumido desde sus inicios una relación particular con nuestro gobierno, con quienes nos representaban. Así es como tempranamente el gobierno peronista del año 49 rápidamente reconoce el Estado de Israel una vez que se fundó en la posguerra y siempre tuvo la política de la existencia de dos estados, uno árabe y uno judío. Esa política la mantuvo durante muchos años hasta que en los últimos tiempos, sobre todo a partir del gobierno de Milei, esa continuidad diplomática se rompió, haciendo un encuadramiento, yo diría, absoluto con las políticas de Israel y las políticas de los Estados Unidos que apoyan a Israel sin cortapisas en el Medio Oriente y aún los estados europeos también. Pero decíamos que era particular, no solo por eso, sino porque la comunidad judía, la diáspora judía, fue muy importante en la Argentina. En algunos momentos, no lo sé actualmente, la comunidad judía era la segunda en América y la primera en América Latina, en la Argentina. Y sus contribuciones a la cultura, a la ciencia, a la sociedad en sí, a las artes, ha sido muy importante esa diáspora y esa inmigración judía. Incluso si ustedes recuerdan, en aquellos libros que salieron festejando o prohijando el centenario hacia 1910, estaba esta idea de esta Argentina abierta a todas las comunidades y fue famoso el libro en su momento de los gauchos judíos de Gerchunov, en donde analizaba a través de relatos cortos la experiencia en las explotaciones rurales en la Mesopotamia de aquella inmigración. Por supuesto que hablamos en su momento también de lo que fue el atentado a la embajada y el atentado a la AMI, a la Mutual, que en su momento se resolvió tan mal y que fue de alguna manera manipulado muy políticamente por cuestiones internas. Pero también nos habíamos olvidado en su momento cuando dijimos, bueno, siempre hubo relaciones especiales. Israel durante la Guerra de las Malvinas también brindó al ejército y las Fuerzas Armadas una serie de armamentos, sí, que le permitieron continuar con la guerra, sobre todo en el sector de la Fuerza Aérea. Y bueno, las causas probablemente era porque en ese momento Gran Bretaña vendía armas a los países árabes y era una forma de respuesta. Según algunas versiones después se llegó a algún acuerdo, Israel cumplió los compromisos contractuales que tenía con el gobierno de la dictadura y dejó de vender armas. Entonces, ese es también algo muy importante para tener en cuenta en esas relaciones que se establecieron con el gobierno de Israel. Entonces toma otra magnitud realmente. También decíamos que en ese momento que no habría que ver también no solo lo importante de la diáspora judía en la Argentina, sino también la cantidad de argentinos que migraron hacia Israel o que tienen doble nacionalidad. Bueno, este ensayo es muy importante, es un ensayo filosófico
Y en él lo que realmente preocupa son razones éticas de lo que está ocurriendo y cómo de alguna manera lo que está ocurriendo en Medio Oriente da por tierra con ciertas esperanzas positivistas sobre el porvenir o sobre aspectos positivos que se pensaban que iban a suceder luego de las atrocidades que se habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ahora, cuando uno lee el título, realmente inmediatamente no lo dice el autor. Les recuerdo que acá un poco lo que hacemos es una lectura subjetiva y establecemos las relaciones que a nosotros nos aparecen. Y no solamente decimos lo que dice el autor, sino lo que nos da a pensar el autor, el tipo de relaciones que podemos establecer. Hacemos una interpretación singular en ese sentido. Siempre pensamos que es posible establecer relaciones, hay interpretaciones y lecturas a fondo de los libros y obtener distintas miradas, sobre todo con esta riqueza que puede tener leerlos desde un lugar situado, ¿no? De cierta perspectiva. Entonces eso vale la pena la aclaración. Lo mismo que el resumen textual en archivo de texto, en PDF, que van a encontrar acá a la vuelta, acá abajo, perdón, es un archivo de texto fundamentalmente que tiene un género entre libreto y resumen. Es de alguna manera la escritura que hacemos antes de la exposición. Por eso van a ver que tiene ciertos recursos que son didácticos, como por ejemplo las repeticiones y el volver sobre ciertos temas para explicarlos de otra manera o la utilización de ejemplos o metáforas. Entonces, estas son dos aclaraciones que queremos hacer. Bueno, decíamos que de alguna manera la preocupación central hace recordar un poco a los escritos de Hannah Arendt cuando pensó luego del Holocausto. ¿Cómo había sido posible el Holocausto? ¿Cómo fue permitido el Holocausto? Y cuando hablamos del Holocausto nos referimos a la Shoah, al exterminio de la comunidad judía por los alemanes o los europeos durante y en forma anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese pensamiento parece existir también en Hannah Arendt. El autor no la nombra, pero a nosotros nos hizo recordar, porque en su momento, sobre todo leyendo el libro Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt hace una serie de notas, en ese momento se publicaban en los fascículos de New Yorker, donde lejos de encontrarse con un horrible monstruo o con el diablo, lo que se encontró es con una persona común que había seguido órdenes. De alguna manera una persona corriente, una persona del común, que se había renegado a pensar en términos éticos de cuál era el rol dentro de un sistema y se había solo avenido a las órdenes que le habían dado y había sido eficiente, incluso pensando escalar en una jerarquía administrativa pública. Entonces ella lo que decía de alguna manera que esta persona lo que había hecho, se refería a Eichmann, que recordamos que había sido secuestrado por un comando israelí desde la Argentina, luego de huir de Alemania. Esta persona no había tomado la distancia suficiente como para juzgar éticamente su rol dentro de un sistema de exterminio como el que participaba. Y lo que encontraba como término adecuado era la banalidad del mal, esa superficialidad para pensar las cosas, esa imposibilidad de pensar críticamente y de pensarse críticamente. Berardi lo que habla es de una psicosis colectiva, de una imposibilidad que tienen las personas de reflexionar también críticamente. Y esa psicosis lo que lo lleva es a tomar distancia con la realidad y no poder diferenciar éticamente el bien y el mal, lo que es verdad de lo que es mentira. O sea, acá hay un punto de contacto, en cierta manera. Si bien en Hannah Arendt parece darse una falta de conciencia del sujeto, una falta de pensar del sujeto, en el caso de Bifo Berardi habla de ciertos factores que son muy importantes que llevan a esta psicosis colectiva, es decir, a esa posibilidad de alejarse de la realidad, a esa posibilidad de alejarse de la realidad y no tener capacidad de juzgamiento ético, ¿sí? Y fundamentalmente estar confundido entre lo que puede ser verdadero y falso.
y lo adjudica fundamentalmente a ciertos factores. Entonces, dicho este paralelismo que nosotros creemos que existe entre lo que es el pensamiento de Hannah Arendt y de Bifo Berardi, corresponde un poco a avanzar sobre quién es el autor que todavía no hemos presentado. Y para eso directamente vamos a leer parcialmente la solapa del libro de Franco Berardi, en donde se lo presenta como un escritor, filósofo y agitador cultural. Figura destacada del movimiento de la autonomía obrera italiana. Fue fundador de la revista Atraverso y promotor de la mítica Radio Alice. Tras la represión del movimiento en 1977 se refugió en París, donde conoció a Félix Guattari. Durante los años 80 vivió en Nueva York y en San Francisco. De regreso a Italia, continuó con su rol de animador y colaborador de revistas editoriales y proyectos de media activismo. En 2002 fundó TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana, y de 2000 a 2009 llevó adelante junto con Matteo Pasquinelli el sitio web Recombinant. Algunos de sus libros publicados en castellano son, y continúa. Algunos de ellos hacemos referencia a nosotros en el texto del archivo que está más abajo, en especial al que nos abocamos a leer para determinar algunos conceptos que utilizan el libro que estamos comentando como infoesfera. Ahora, lo que ha tenido Berardi fundamentalmente es una gran difusión en redes culturales fundamentalmente, y lo hemos conocido a través de sus conferencias o sus entrevistas. En ese sentido tiene una llegada muy importante, ¿sí? Y a veces con su pelo blanco y hablando en español, con su acento italiano, nos parece estar ante un sacerdote que nos habla del fin del mundo. Y lo peor de todo es que muestra quiénes son esos jinetes del apocalipsis que van a terminar con la humanidad. Argumenta bastante bien para nuestra desilusión quiénes son esos jinetes. Entonces, uno de esos jinetes, o de los indicios, podemos decir nosotros, son ese estado de psicosis general, colectiva, a lo que estamos expuestos en los últimos años, ¿sí? Pero muestra ciertas realidades o ciertos hechos que hacen pensar desesperanzadamente. Fundamentalmente, uno de ellos es la crisis ambiental, en donde el cambio climático global, y en particular a veces los procesos de deterioro ambiental puntuales, lo que están generando es una destrucción del planeta donde el gobierno de los humanos no parece ser eficiente para controlar esa situación. Está fuera de la posibilidad de control, ¿sí? Es como que tiene una autonomía ese proceso de destrucción del mundo que va a llevar a la extinción humana. Analice particularmente la situación de la guerra de Gaza y del genocidio de Gaza como uno de los elementos reveladores de lo que nos espera. En esta situación lo que muestra es cómo algunas armas dirigidas por inteligencia artificial, con escaso control de los humanos, están llevando adelante un proceso de destrucción notable. Pero uno de los conceptos, y que aparece en su libro Generación Post-Alfa, es el de la infoesfera. ¿Cómo se llega a ese proceso de enajenación mental o psicosis colectiva? Bueno, fundamentalmente porque estamos expuestos en un sistema comunicacional manejados por propietarios privados que manipulan nuestras emociones y nuestra racionalidad y nuestros sentidos. Pero hay una cuestión estructural que él señala, que está por debajo de esos contenidos, digamos, de esas redes, de la infoesfera, que es los impulsos a los que estamos sometidos no tenemos capacidad de procesarlos. La mente humana no tiene capacidad de procesar esos impulsos a los que estamos expuestos, y por lo tanto nos lleva a una forma de desatención, atención fluctuante o pérdida de sentido, ¿sí? Y esto es muy importante. Es decir,
estamos en cierta manera sobrepasados. Y esto es lo que nosotros podemos ver en muchas ocasiones en el uso cotidiano que hacemos de los celulares, ¿sí? Que es un tanto adictivo, que es confuso, que es fluctuante, que es multitasking y estamos en todo y no estamos sentados y no tenemos esa posibilidad del pensamiento más lento, del pensamiento crítico, no de un pensamiento superficial para pensar. Entonces, esos son los elementos fundamentales que lleva a esa psicosis, a ese desprendimiento o alejarse de la realidad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, hay varios elementos que nos hacen pensar que vamos hacia un proceso de extinción. Por eso usábamos esa figura de esa suerte de sacerdote que nos está anunciando el Armagedón, ¿sí? Ahora, en el caso particular de Gaza, ¿sí? Del conflicto de Medio Oriente, él lo que va a decir que hay un fenómeno que es relativamente nuevo y que da por tierra con todos los sueños de modernidad, de ilustración, de mejorar el mundo, de progreso, que sobre todo se habían eh, habían surgido durante la posguerra luego de las atrocidades que se habían cometido. Y esto tiene fundamentalmente que ver con dos términos que él utiliza, que son el de ferocidad y de crueldad. Entonces, lo que plantea en el caso de lo que ve en este enfrentamiento, y particularmente tanto del Estado de Israel como de las organizaciones de Hamas, es ferocidad. Y la ferocidad es un instinto animal, ¿sí? Prácticamente que surge en un estado de naturaleza y de competencia y de supervivencia. Y cuando alguien se ve expuesto a la posibilidad de su destrucción o de su integridad física, es recurrir a todas las armas o los elementos que tiene para ejercer violencia contra aquellos que ponen en riesgo su vida. Ese instinto es muy animal, dice él, y es un instinto que está de alguna manera imponiéndose en las relaciones sociales que nosotros vemos a diario y particularmente vemos en este caso de este enfrentamiento. Pero él también rescata la idea de crueldad y la crueldad es un sentimiento fundamentalmente humano, muy negativo, muy perverso, de satisfacerse con el dolor ajeno, en causar sufrimiento ajeno. Y esto es otra cosa que trasciende esta idea de instinto y es lo que vemos particularmente en este enfrentamiento, ¿sí? Ciertamente, lo que nosotros vemos, incluso a veces tomado por los mismos soldados de las fuerzas de defensa de Israel, es un regocijarse con la destrucción de los adversarios, una burla sobre la intromisión de los ámbitos privados hogareños de los palestinos, o lo que vemos en muchos casos es videos aleccionadores, fundamentalmente para generar miedo en el contrincante. En muchos casos lo hemos visto en muchas organizaciones fundamentalistas, o en el caso del Estado de Israel, estamos viendo en cierta manera un turismo oscuro también, que va a miradores a ver la destrucción de Gaza y de los edificios o de las viviendas de los palestinos. Y eso está relacionado con estos sentimientos más oscuros que también nos llevan a un callejón de destrucción sin salida. Bifo Berardi habla fundamentalmente de una cadena de venganzas, ¿sí? Él sostiene particularmente, con una visión de la historia, que lo que se hizo luego del Holocausto, fundamentalmente llevar y crear un Estado de Israel, fue plantearse como como un sentimiento europeo o un cierto compromiso luego de lo que había significado el Holocausto, de lo cual participaron no solamente Hitler, sino vimos que incluso en las fuerzas de ocupación
que llevaba adelante Alemania en distintos lugares de Europa, contó con partidarios de esas masacres que hacían contra la comunidad judía. Entonces, fundamentalmente es lo que él ve es que eso se inicia fundamentalmente con el Tratado de Versalles, que llevó a la humillación alemana. Entonces, particularmente a partir de ese tratado que impuso pesadas cargas de deudas de guerra y fundamentalmente condiciones económicas y sociales insoportables a Alemania, vio el surgimiento del nazismo, y el nazismo buscó un chivo expiatorio en los judíos. En cierta manera, esta situación inicia una cadena de venganzas, porque luego de terminada la guerra y constituido el Estado de Israel en 1948, ese Estado, que fue un Estado de ocupación, no había un desierto en Palestina, lógicamente, sino que se impuso como fuerza de dominación, con mucha violencia, y lo sigue haciendo, lo que generó es que se tomara, en este caso, a los palestinos, a los más débiles y en particular también a los árabes, que nada habían tenido en la responsabilidad del holocausto, como en este caso chivos expiatorios. Entonces se habla como una cadena de venganzas que se continúan y es muy difícil interrumpir. Porque claro, cuando vemos las imágenes de Palestina, de niños asesinados o de niños en campamento, no es difícil pensar, en cierta manera, que eso va a ser la futura la siembra de futuras violencias o enfrentamientos, ¿sí? Entonces, en este sentido, por eso decíamos que es muy pesimista con respecto a la posibilidad de supervivencia de la humanidad. Y Gaza, de alguna manera, es esa muestra de lo que está ocurriendo. Pensemos que detrás de Israel, un Estado poderoso, un Estado con un ejército poderoso, está nada menos que Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, que hoy por hoy sigue siendo potencia hegemónica y que tiene esa capacidad de llevar las fuerzas militares a cualquier sitio del planeta. Y detrás de esos procesos que se están dando de genocidio hay un apoyo, sí, de los Estados Unidos y de Europa. En los últimos meses ha empezado a haber una toma de conciencia o una presión, sobre todo de las bases, con las manifestaciones y los testimonios que están surgiendo, sobre todo del periodismo independiente, y hay un cambio de actitud de la élite europea, ¿sí? Cabe decir que en esto los medios occidentales han demostrado que no existe pluralidad, ¿no? Para no hablar de la Argentina cuando directamente se ha justificado, se ha ocultado, o cuando alguien quiso mostrar la situación de las víctimas palestinas, inmediatamente se lo ha acusado de ser terrorista o defender a Hamas, negándose a cualquier posibilidad de intercambio o de diálogo, ¿no? Es curioso ver a algunos periodistas que los tenemos en los medios del establishment, cómo ante esa situación se niegan a discutir. Hay un proceso de negación, porque no pueden entrar en una discusión racional de lo que está ocurriendo. Y quizás ahí lo que prevalezca como partidarios de la extrema derecha israelí es decir, bueno, acá hay una guerra de extinción, si son ellos o nosotros. Y se niegan a la posibilidad de plantear. Bueno, esta situación en los últimos tiempos ha cambiado y afortunadamente existen medios tanto en Israel como en Europa que ya hace mucho tiempo están mostrando la realidad de lo que allí sucede. Bueno, Berardi en este sentido lo que va a decir que pasamos de un exterminio gótico hitleriano hecho en las oscuridades, en el secreto, a uno que se difunde por las cámaras. O sea, por primera vez estamos asistiendo a un genocidio televisado, siempre y cuando sepamos a qué medios de prensa recurrir. Esto es muy importante para tener en cuenta. Pero bueno, en este sentido es muy pesimista. Llega a una conclusión muy pesimista con respecto a la elección que ha dado Israel en este sentido. Y vamos a leer textualmente lo que dice el autor.
La victoria militar del ejército y la complicidad del pueblo israelí con el genocidio desatado por el gobierno de Netanyahu marcan irreversiblemente la regresión hacia el particularismo y la cancelación de toda esperanza en un futuro humano. La lección que Israel nos ha dado es esta. En la esfera histórica, las víctimas no saben ni pueden pedir paz ni reparación. Repetimos. La victoria militar del ejército y la complicidad del pueblo israelí con el genocidio desatado por el gobierno de Netanyahu marcan irreversiblemente la regresión hacia el particularismo y la cancelación de toda esperanza en un futuro humano. La lección que Israel nos ha dado es esta. En la esfera histórica, las víctimas no saben ni pueden pedir paz ni reparación, sino solo buscar venganza. Esto significa que las víctimas de hoy nunca podrán ser otra cosa que víctimas, a menos que logren transformarse en verdugos. Bueno, hay algo que es, en cierta manera, apoya esta afirmación tan oscura con respecto a lo que nos espera como humanidad, y tiene que ver con las manifestaciones que se han suscitado en Israel, incluso opositoras a cómo Netanyahu está manejando este enfrentamiento, porque parece existir en la gran mayoría del pueblo de Israel la idea de que el exterminio es correcto, que la limpieza étnica es correcta. Esto está apoyado por varios testimonios y entrevistas que se han realizado. O sea, lo que está primando es esta cuestión de supervivencia o de ferocidad, o ser lo más feroces posibles para conservar la vida. Es que, dice Bifo Berardi, si no tenemos la posibilidad de la palabra, la posibilidad del diálogo, pensar en términos políticos una solución o proyectos colectivos o la posibilidad de entendernos con los antagonismos, lo único que queda es un mundo de darwinismo social, en donde la competencia la va a imponer, la victoria la va a imponer el más fuerte, ¿sí? Y los más débiles van a ser eliminados. Entonces, esta idea de no existencia de la palabra, de crisis del diálogo, de la imposibilidad de pensarse fuera de nuestros propios intereses o posibilidades, es que nos lleva a un mundo animal, fundamentalmente un mundo donde lo que va a prevalecer es el instinto de conservación y donde no va a haber duda que son ellos o nosotros, ¿sí? Lo cual, desde este punto de vista, es también muy duro de aceptar. La lectura del libro es difícil, porque es un libro que de alguna manera anuncia la desesperación o la desesperanza ante la posibilidad de otros conflictos. O sea, ¿por qué es importante este conflicto? Porque nos anuncia cómo van a ser ahora en más los conflictos, y donde lo que se pierde esa posibilidad moderna de la posibilidad de progreso o la posibilidad de tener una humanidad mejor. En otra parte, él va a decir que los movimientos que hay para denunciar el genocidio no es que tienen una toma de partido por Hamás, ¿no? Sino que lo que ocurre fundamentalmente es un grupo de desesperados que salen a testimoniar lo que está ocurriendo. Y si uno va a los orígenes etimológicos de la palabra, ¿no?, de desesperados, fundamentalmente nos encontramos con la idea de desesperanza, ¿sí? No hay un proyecto político alternativo hacia futuro, como ocurrió en la década del 60 o el 70, cuando se cuestionaba el colonialismo o el imperialismo, donde había un proyecto futuro de una comunidad mejor a través de otras formas políticas o proyectos en común. Entonces, fundamentalmente lo que signa todos estos movimientos y reclamos es la desesperanza. Ahora bien, hay que decir fundamentalmente que Bifo Berardi enfrenta la idea de la memoria histórica a la luz de la historia. Para otros historiadores, esa relación entre memorias e historia no está tan nítida. Sin embargo, otros, como por ejemplo Svetan Todorov,
plantea una diferencia notable. En un caso existe, de parte de los historiadores y los productores de la historia, una búsqueda de fuentes que permite echar una luz sobre lo que ocurrió, una búsqueda de objetividad, o yo diría un esfuerzo de objetividad por determinar cómo fueron los hechos del pasado. Y en ese sentido hay una búsqueda constante. Siempre se dice que la objetividad es un desideratum, una búsqueda por ver la verdad de esos hechos. Mientras las memorias que construyen los grupos y sobre todo los estados nacionales tienden a justificar las dominaciones, ¿sí? Tienden a ser miradas parciales sobre el pasado, tienden a construirse como mitos del presente y hacia el futuro. Esto es lo que ocurrió fundamentalmente con la memoria histórica de los estados nacionales o la memoria oficial o las ideas que se construyeron en su momento del sionismo, esto es, los que eran partidarios de la fundación de un estado y de un territorio siguiendo los modelos estatales del siglo XIX europeo, donde hablaban del retornismo y en la justificación de la propiedad de esos territorios en función de que hacía 2000 años habían sido expulsados. ¿Sí? O sea, está muy fundada en cuestiones religiosas o teocráticas, por más que Israel se declara como un estado laico, ¿no? Entonces lo que él dice, algo así como paremos con la memoria, porque la memoria es dañina. Si no hay capacidad de olvidar, no hay capacidad de construir hacia el futuro. Pero bueno, si no, ustedes no pueden olvidar esas memorias construidas, esas memorias estatales, echemos la luz de la historia y tengamos en cuenta 3 puntos. ¿Sí? Fundamentalmente, que quede claro que la violencia que se ejerció sobre la comunidad judía no fue solamente de la Alemania de Hitler, sino que tiene antecedentes esas persecuciones que se remontan al periodo medieval, ¿sí? Y que fundamentalmente fue ejercida en varios estados europeos. Y esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque parece entonces que solo el nazismo fue el que llevó adelante ese proceso de persecución y matanza de la comunidad judía. Entonces, no, acá hay una responsabilidad europea. Después ve al Estado de Israel como un Estado supremacista blanco, como una construcción de Occidente penetrando en Oriente, y como un Estado con fuerzas de ocupación, fundamentalmente, que necesitaba afirmarse sobre un territorio. Recordemos que inmediatamente se declara el Estado de Israel, entra en conflicto con sus vecinos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo ve fundamentalmente como un Estado que lleva adelante un proceso de imperialismo y de expansión territorial que aún continúa en la fundación del Gran Israel. Y finalmente, hay algo muy importante que ha sido señalado, es que el holocausto no fue el único holocausto existente contra el pueblo judío. En cierta manera, yo recuerdo haber leído hace años en la revista Transformaciones sobre los genocidios del siglo XX, habría que buscarla esa revista, en donde una de las cosas que decía que ese genocidio había, en cierta manera, sido analizado por muchos intelectuales y había llamado la atención porque por primera vez se había llevado adelante contra un pueblo europeo y culto, ¿sí? Y distinguido. Porque recuerden ustedes que aparte la diáspora judía se reconocía como europea en Occidente. Y esto lo que había de alguna manera vedado eran los otros genocidios que habían llevado adelante los estados coloniales, los estados europeos en África y Asia, con matanzas enteras de tribus enteras. Entonces lo que dice Bifo Berardi, tengan en cuenta fundamentalmente que los otros holocaustos han sido ocultados. De alguna manera lo que hace Hitler es llevar ese proceso de imperialismo y de colonización al centro de Europa. Y en el caso particular de Israel, lo ve como un estado expansionista también, siendo una punta de Occidente. Hay algunas cuestiones bastante importantes que él dice, que a partir de este enfrentamiento y el avance que se está haciendo
sobre Gaza y lo que se está haciendo en cuanto al genocidio, o los avances que hacen los colonos israelíes en Cisjordania, se pregunta quién se va a quedar en Israel, cuál va a ser la imagen que va a tener Israel, si esto no va a destruir o deshacer la sociedad israelí a partir de esto. Porque él sostiene que justamente Netanyahu lo que hace es reaccionar de manera tan brutal en función de lo que jamás quería, fundamentalmente poner el conflicto en una escena y mostrar al Estado de Israel desnudo frente a sus intenciones. Entonces él sostiene que de alguna manera esa es la reacción que tuvo el Estado de Israel comandado por Netanyahu. Entonces señala algunos puntos importantes que van a ocurrir a partir de este enfrentamiento. Dice, va a haber una, primero, deslegitimación del Estado de Israel. Por muchos años al Estado de Israel se lo veía como un Estado progresista, liberal, democrático, que había luchado contra la naturaleza del desierto y que se había impuesto de alguna manera. Y tenía la simpatía de muchos sectores sociales, de muchos gobiernos, ¿sí? Hay que decir también que en esto lo que existió fue un ocultamiento de parte de esta historia en esas memorias históricas que se construyó el Estado de Israel. Después lo que va a haber es una militarización de la sociedad aún más profunda y una radicalización de la militarización de la sociedad. Eso es lo que se está enfrentando ya la sociedad israelí. ¿Cómo van a convivir los israelíes habiendo sido víctimas, sus ancestros, del holocausto, con el holocausto que ellos van a producir? ¿Cómo van a poder ver esa conciencia nacional habiendo llevado adelante esta limpieza étnica? ¿Será posible que esa sociedad convive con esas rémoras? Y bueno, fundamentalmente esto es lo que decíamos, lo que se ha caído, sí, es en la máscara democrática de Israel. Aún hoy los defensores a ultranza de lo que está haciendo Israel hablan que es la única democracia que hay en Oriente, pero en muchos aspectos está tornándose tan fundamentalista como lo que ellos critican a los países árabes. No todos los ciudadanos, en una democracia todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. No es el caso de lo que ocurre en Israel, sobre todo en los avances que está haciendo sobre Gaza y Cisjordania, o la condición de los árabes, sobre todo a partir del año 2018, cuando habla de la autonomía judía, y los árabes, el idioma árabe deja de ser un idioma oficial y muestra como una cuestión de interés esa ley aprobada por el Pleno del Parlamento de Israel, el interés en la colonización de nuevas tierras. Y finalmente, algo que es muy importante y que vamos a tener inmediatamente luego de esta disquisición, es lo que llama el autor la fatiga de los soldados, que está siendo de alguna manera destacada por medios independientes como Más 972 y Haaretz, en donde ya empieza a haber suicidios y empieza a haber lo que son traumas postraumáticos de la guerra, con depresiones y toda serie de dificultades psicológicas que los combatientes están soportando. Esta situación lo hace tener un Estado y una comunidad realmente que no puede seguir en conflicto, o que no puede sostener esta situación a la que se ve expuesta. Fundamentalmente hay un agotamiento de los combatientes. Yo diría que hay fundamentalmente una serie de enfermedades psíquicas que sufren los combatientes por el tipo de guerra que están llevando adelante. Bueno, en relación al tipo de guerra que se está llevando adelante, Bifo Berardi dice algo muy importante, que es que por primera vez en el conflicto de Medio Oriente, Israel está llevando a cabo un tipo de guerra inteligente. Esto quiere decir que cuenta con un sistema de armas guiados por inteligencia artificial. Es el famoso sistema de armas Lavender. Este sistema de armas lo que tiene es que recolecta una gran cantidad de información, particularmente de Big Data, en distintos ámbitos, y tiene la posibilidad de ir aprendiendo
y por sí mismo determinar cuáles son los objetivos a destruir, lo cual es muy complejo. Esto ha generado un debate y una discusión muy fuerte, porque esto lo que haría es, de alguna manera, dejar de lado lo que puede ser el agotamiento físico en las aniquilaciones y los principios éticos que guiarían las decisiones de atacar determinados blancos que pueden ser militares o incluso afectar de manera masiva a civiles, como de hecho está ocurriendo en Gaza en los ataques que hacen Israel. Ahora, es un tipo de sistema muy sofisticado. Y ustedes saben que muchas veces estos sistemas constituidos por algoritmos o redes neuronales van aprendiendo sobre la marcha con la información que van obteniendo. Y en este caso toman las decisiones. Esto fue revelado por la prensa de Haaretz y también por The Guardian. Y tuvo una respuesta por parte de las fuerzas de defensa de Israel, que fundamentalmente dijeron que en realidad esos sistemas estaban bajo control humano. Cabe poner en duda esto. ¿Por qué? Porque en muchos casos esos algoritmos, en sus detalles y los criterios que utiliza, escapan a la comprensión de los mismos ingenieros. Como son tan dinámicos, ¿sí?, los criterios pueden ser cambiantes que van utilizando para tomar las decisiones de destrucción. Y eso es lo que llevaría entonces a una forma autónoma de destrucción fuera de la conciencia humana. Cuando leímos sobre este sistema de destrucción, que es un sistema de destrucción a distancia, que es como quien juega un wargame, es decir, un juego en pantalla, y aleja al operador de lo que son fundamentalmente los escenarios de batalla, o directamente la máquina toma las decisiones, no pudimos dejar de pensar en aquella película distópica que ya tiene muchos años, que es Robocop. Si ustedes recuerdan, en esa película lo que se creaba era un arma de destrucción a partir fundamentalmente de un cerebro de un hombre moribundo. Entonces lo que se construía en esa máquina metálica superarmada, con un cerebro humano, un androide. Ese androide tenía facultades especiales para detectar delincuentes y eventualmente desarmarlos o destruirlos. La sociedad que mostraba Robocop era una sociedad totalmente anómica, marginal, con concentración de poder, capital y tecnología, y por otro lado marginaciones urbanas, ciudades ingobernables, y fundamentalmente un cuerpo de policía preparado y armado para la represión de grandes masas. Esa era un poco la sociedad que mostraba Robocop. Por otra parte, la concentración y estos organismos de represión y destrucción estaban en manos de propiedades privadas, ¿sí?, o de grandes tecnológicas que controlaban los organismos de Estado de represión. En esa película, uno de los problemas que se suscita con el mismo Robocop es que empieza a aparecer una memoria en el policía, en este androide, del pasado, de su relación familiar, de sus afectos, y fundamentalmente empieza a tomar preeminencia su conciencia humana. Recupera esa memoria con su cerebro, y fundamentalmente eso empieza a interferir en las actividades y en la eficiencia y en la racionalidad técnica que tenía que tener ese robot para llevar adelante las tareas de represión. En esa misma película, en una reunión de directorio, esta gran tecnológica que creaba armas, se presenta un robot enteramente artificial, que es el ED-92. Y lo que ocurre en esa presentación, que el robot toma decisiones por sí mismo fuera del programa. Y los ingenieros no tienen manera de controlarlo, y termina matando a un miembro del directorio que lo identifica fundamentalmente como un enemigo. En este caso, este robot lo que toma es una decisión particularmente autónoma,
Y es todo quizás una metáfora de lo que puede ocurrir con estas armas cuando toman autonomía o independencia en ese proceso de destrucción. De alguna manera, si ustedes leen las notas que están referenciadas abajo de Guardian, lo que se plantea es esa cuestión. Y no está limitada por ningún filtro que puede tener condiciones de limitaciones éticas, fundamentalmente, o de raciocinio en base a valores humanos. Me pareció importante porque a veces la ciencia ficción ha adelantado futuros que parecían fantásticos, pero se han verificado en la realidad. Acá lo que se busca es una racionalidad técnica, es decir, una respuesta directa a problemas que tienen que ser solucionados. Similar a lo que ocurre con los programas o las aplicaciones que usamos a diario con los celulares, el cual nos dan satisfacción a las demandas prácticas que nosotros tenemos. En este caso, lo que se requeriría es un pensamiento bastante más complejo, que ponga en duda esa racionalidad práctica atada a determinados objetivos o fines. En realidad, esa racionalidad práctica, preparada para el exterminio, la destrucción, o lo que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza con el genocidio, nos hizo recordar la contribución que hicieron algunas tecnológicas en su momento de avanzada, como IBM, al exterminio de las comunidades judías en Alemania. Los que tenemos unos años recordamos las tarjetas perforadas de cuando éramos chicos, que se pagaban, llegaban a nuestras casas y se pagaban los servicios, creo que en ese momento eran los servicios eléctricos. Esas tarjetas perforadas lo que permitían era manejar la información con unas máquinas muy grandes, mecánicas, y ser muy eficientes a la hora, por ejemplo, de cobrar o identificar los consumos. Esas tarjetas que fueron compradas su patente por IBM, pero después muy mejoradas, permitía rápidamente manejar la información de gran cantidad de personas y aplicarla, por ejemplo, a los censos. En esas tarjetas uno podía identificar a las personas, su condición profesional, su condición civil, su raza, ¿sí? Y otros datos más. Así, en el censo de 1933, IBM en Alemania, a través de sus filiales, brindó información. También dejé referenciado ahí el libro y particularmente la conferencia que da el autor sobre este tema. Lo que está en discusión es si la central tenía control sobre lo que hacía la casa matriz, sobre lo que hacían las filiales, o simplemente vendían un servicio. Pero sí, lo que es importante, que ese servicio se organizó para racionalizar la destrucción y el exterminio en los campos de concentración. Así, de hecho, en algunos de ellos, en los más grandes, existían estas máquinas y estas formas de clasificación que permitía de alguna manera manipular, manejar, controlar y destruir las poblaciones según criterios. Lo mismo, estas tarjetas se aplicaban al movimiento de transporte y trenes con el mismo objeto, entre otros, o al manejo de lo que puede ser transporte hacia el frente oriental de las armas. Entonces, esta tecnología racional se aplicó a un exterminio más eficiente de la comunidad judía. Vemos entonces cómo, años luz después, vemos como una tecnología mucho más avanzada está usada con el mismo fin práctico. Entonces, lo que se ha cuestionado acá es la posibilidad, entonces, de llevar adelante estos procesos de destrucción racionalmente, dejando de lado estos filtros necesarios humanos. Digamos que estamos frente a androides que de alguna manera están llevando adelante estos procesos de destrucción en las guerras, donde parecen ellos cada vez más tomar el comando de estas situaciones. Esta idea de la magnitud que tomó y la sofisticación del aparato militar nos hace recordar ciertas palabras que en su momento dijo el presidente Eisenhower en 1962, cuando abandonó la Casa Blanca, en un discurso que fue memorable. En esa oportunidad, cuando Estados Unidos estaba realmente floreciente como potencia hegemónica,
advirtió sobre lo que él llamó el complejo industrial militar. Así como dijo que ese complejo militar industrial había significado para los Estados Unidos ser victoriosos en la guerra, era lo que podía llevarlos, o al menos lo dio a entender por la lectura que hacemos de su discurso, a su destrucción, por la preponderancia que había tomado en la posguerra los intereses de ese complejo, que por otra parte se encontraban transnacionalizados y iban detrás de su lógica y de sus intereses por encima de otros grupos de presión o grupos de interés que se movían en Estados Unidos. Y esto es importante recordarlo porque Bifo Berardi va a decir que hoy en día la diferencia entre las democracias liberales y las democracias autoritarias o los autoritarismos no son lo que guían fundamentalmente la política interna, la política internacional y las relaciones sociales. Él va a decir que por debajo de eso hay una infraestructura que es la que realmente manda. Entonces sostiene que discutir si las democracias son más abiertas, más cerradas o iliberales directamente, como está ocurriendo hoy en día, que estamos viendo este fenómeno, va a decir que los mecanismos profundos que mueven las relaciones en la humanidad y por eso ese riesgo de autodestrucción de la humanidad va a ser el complejo industrial técnico militar de avanzada en consonancia y en conjunción con los intereses del capital financiero, que sabemos que ya hace muchos años que en la nueva fase del capitalismo se ha independizado, creando sus propios centros de poder y su propia autonomía. Esto es lo que llevaría a una situación o un callejón sin salida y un proceso de desintegración social, fundamentalmente, con el control de estos grandes poderes que van tomando una magnitud realmente inusitada. Entonces, el riesgo es la desintegración social o lo que él llama la guerra civil en periodos pospolíticos. No hay que tomarlo como la definición, como nosotros vimos o entendimos otras guerras civiles durante el periodo político, donde existían dos bandos en pugnas que se disputaban el territorio con proyectos ideológicos diferentes, como ocurrió, por ejemplo, durante la Guerra Fría o aún antes de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la Guerra Civil Española, entre, por ejemplo, los partidarios de la República y del franquismo, que finalmente resultan victoriosos. En ese caso tenemos dos grupos armados que lo que disputan es la ocupación del territorio. Pero en la etapa pospolítica, realmente la guerra civil, el riesgo de guerra civil, se ve dado hacia el interno por un proceso de implosión y de violencia que puede reconocerse fundamentalmente en la potencia hegemónica y en Estados Unidos particularmente, y tiene que ver con grandes diferencias sociales, una gran polarización política y enfrentamiento, indicadores de deterioro de la calidad de vida, donde las nuevas generaciones observan que van a vivir peor que las antiguas generaciones, y fundamentalmente un control de los medios en general que llevan a una psicosis generalizada a la población y a un desentendimiento de la realidad o de la posibilidad de llevar adelante proyectos conjuntos. Los indicadores de los Estados Unidos son fundamentalmente complejos y lo ve a Trump como un resultado de ese proceso estructural de decadencia, como un emergente, ¿no es cierto?, de una crisis de las élites. Ahí lo que se está planteando fundamentalmente es una caída, y es el único país, de los países centrales, que ha caído en la esperanza de vida. Las posibilidades de vida de las personas se ha acortado. Y a lo que suma el hecho del refugio de grandes sectores de la población en drogas lícitas y drogas ilícitas, y enfermedades psiquiátricas que cada vez se ven más extendidas en la población. O sea, todo eso enmarca una situación de deterioro social y de violencia que se da en la polarización, o en los estallidos de violencia masiva o individual, o en los tiroteos, o en los
atentados que en un caso no responden a grupos, sino que son individuos desequilibrados que a través de las armas toman, por decirlo de alguna manera, la justicia en su propia mano. Lo que observa fundamentalmente con la llegada de los conservadores liderados por Trump a la Casa Blanca, un choque entre lo que es el Estado profundo y la Casa Blanca. Y duda que ciertos poderes establecidos puedan no entrar en contradicción y manifestarse de distintas maneras el enfrentamiento con ciertas medidas, ¿no? Como por ejemplo lo que puede ser la deportación de gran cantidad de inmigrantes, lo que va a hacer que muchos estados dejen de tener mano de obra suficiente y barata para producir. O también cómo va a reaccionar ante el supuesto repliegue que quiere hacer Donald Trump de los Estados Unidos internacional, todo el complejo industrial militar globalizado. O sea que hay una serie de elementos que lo que están apuntando es ese proceso de desintegración social. Así como hay una serie de factores, decíamos antes, en Israel, que hacen que la viabilidad de ese Estado sea compleja por las medidas que ha tomado y por la manera que ejerce la violencia con sus vecinos, incluso acaba de bombardear estados árabes aliados de los Estados Unidos, o sí en su avance y colonización en búsqueda de ese gran Israel. Bueno, ese proceso de desintegración en la principal potencia hegemónica también avanza como una forma de guerra civil pospolítica, ¿no? Que se manifiesta sobre todo socialmente. Bueno, hasta acá reseñamos una serie de aspectos que nos parecieron importantes. Como decíamos al principio, el libro tiene un conjunto de ensayos que pueden leerse en forma independiente. Hay que decir, sobre todo los últimos ensayos, tienen una complejidad filosófica y hay un giro, yo diría, hasta de reflexión teológica, que se nos ha hecho un poco difícil comprender. Pero me parece que vale la pena esa lectura profunda. Es un libro, en cierta manera, bastante desesperanzador. Los elementos que pone sobre el tapete, los factores que señala, los indicios, hacen pensar que estamos a las puertas de un Armagedón o de fundamentalmente la extinción humana, ¿no? Realmente es un libro difícil de leer. Al ir terminando el libro uno no pudo dejar de recordar cuando él habla de que en realidad hoy en día las muchedumbres que se mueven pidiendo Palestina Free en realidad son desesperados, ¿sí? O desesperanzados porque no hay un proyecto común. Recuerdan que a diferencia de lo que ocurría en los movimientos anticoloniales, antiimperialistas, había un modelo de sociedad compartida cuando, por ejemplo, había grandes movilizaciones con la intromisión de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, o en países de los no alineados que cuestionaba en muchos casos durante la Guerra Fría la conducta de la Unión Soviética o de los Estados Unidos con sus vocaciones imperialistas. Había ahí modelos alternativos, había esperanza. Acá parece no existir ninguna esperanza tal cual plantea las cosas Bifo Berardi. Y uno no puede menos que recordar uno de los cantos de el Dante, del infierno del Dante, el portal que ha sido muchas veces graficado del infierno, cuando se establecía, no sé cuál es la traducción real del italiano, pero era quien pasa este portal, quien pasa este umbral, abandona toda esperanza. Y esa es la sensación que uno queda después de haber leído el libro con cierta profundidad.